Hola, ¿qué tal? Buenos días. A continuación vamos a resolver el siguiente problema que se muestra en la figura. Una lancha tiene una velocidad inicial de 16 pies sobre segundo. Si luego aumenta la rapidez a lo largo de una trayectoria circular de radio de 80 pies a razón de una derivada de la velocidad de 1.5 s, todo esto está en pies sobre segundo, donde s se da en pies, determine el tiempo necesario para que la lancha recorra s igual a 50 pies. Se sabe que la velocidad va a ser igual al cambio de posición con respecto del tiempo. De aquí se puede saber que la velocidad por un instante de tiempo va a ser igual al cambio de posición. Como se puede apreciar, se muestra en el problema la derivada de la velocidad. Esto quiere decir la aceleración. Por lo tanto, se dice que se va a tener una aceleración de 1.5 s. Se debe de trabajar con esta función para poder determinar lo que nos está solicitando el problema, que es el tiempo necesario. Por lo tanto, se sabe que la aceleración es igual al cambio de posición con respecto del tiempo. Y se sabe también que la velocidad es igual al cambio de posición con respecto del tiempo. De aquí, ¿qué se puede obtener? Pues se sabe que despejando de esta primera ecuación, se va a tener que la aceleración es 1.5 s y esto va a ser igual al cambio de velocidad con respecto del tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que de aquí se puede despejar la derivada de la velocidad y se va a tener 1.5 s por dt. Como se puede apreciar, por dt. Como se puede apreciar, no se puede realizar nada directamente con esta ecuación, porque nuestra función está en función de la posición y el diferencial está en función del tiempo. ¿Qué es lo que se puede hacer? Pues lo que se puede hacer es sustituir ya sea la derivada del tiempo, o más bien se pueden igualar los diferenciales de tiempo para poder encontrar alguna función, como se muestra a continuación. Si se igualan los diferenciales de tiempo, pues ¿qué se va a tener? Este diferencial pasa hacia este lado y vamos a tener entonces una función que es la derivada de la velocidad en función de la aceleración. ¿Y esto a qué va a ser igual? Esto pasa hacia el otro lado y se va a tener un diferencial de posición y entre la velocidad. De esta manera, ahora sí, ¿qué se va a tener? Pues se va a tener una función que es la velocidad en función o por diferencial de velocidad. ¿Y esto qué va a ser igual? Pues va a ser igual a la aceleración por el diferencial de posición. Y esta ecuación tiene o nos va a permitir ahora sí poder llevar las operaciones necesarias para encontrar lo que se está pidiendo. ¿Por qué? Porque hay que recordar que la aceleración está en función de la posición. Entonces, ¿esto qué vamos a tener con esta ecuación que acabamos de obtener? La velocidad por la diferencial de velocidad, ¿a qué es igual? A 1.5 s por este diferencial. Por lo tanto, de aquí, ¿qué se va a tener? Se va a integrar en ambos lados. Al resolver ambas integrales es necesario delimitar hasta dónde van a llegar cada una de ellas. Por ejemplo, en la velocidad se sabe que se va a comenzar con 16 pies sobre segundo y se va a llegar a una velocidad la cual hasta el momento se desconoce. Y también se sabe que la distancia va a comenzar desde 0, que es el inicio del tiempo, hasta una posición que tampoco se conoce todavía. Por lo tanto, al sustituir cada uno de estos valores, va a quedar como sigue. Se va a tener que es la velocidad, esto es la velocidad al cuadrado, entre 2,
menos al sustituir v al cuadrado entre 2, sustituyendo el valor de 16. Por lo tanto, se tiene un valor de 128. ¿Y esto a qué va a ser igual? Esto va a ser igual a 1.5. Esto me va a quedar como s. A la hora de integrar vamos a tener s al cuadrado entre 2. Y ahora sí, ¿qué se va a tener? A la hora de sustituir se va a tener una función de velocidad, como se muestra a continuación. Se sabe que se va a tener 0.75s, esto me queda al cuadrado, más 128, y esto se va a multiplicar, por 2. De hecho, antes de cerrar el corchete, vamos a multiplicar todo esto que se tiene por 2 para al final sacar una raíz cuadrada. A partir de esta ecuación que se acaba de obtener, se puede hacer una simplificación. Por lo tanto, se va a tener que la velocidad es igual a la raíz de 1.5 por s al cuadrado más 128 por 2, que son 256. Hasta ahorita se ha obtenido la ecuación de velocidad. Ahora sí, esta ecuación de velocidad se puede apreciar que está en función de la posición. Por lo tanto, va a ser posible utilizar ahora esta ecuación directamente. Por lo tanto, despejando dt de esa ecuación que acabamos de mencionar, se va a tener que dt es igual a ds entre la raíz de 1.5s al cuadrado más 256. Pero, atención, se deben de integrar ambos lados y considerar los límites de integración. Por lo tanto, aquí se va a tener una integral que va a ser de 0 hasta t, y aquí se va a tener una integral que va a ser desde 50 hasta s. ¿O no es cierto? Vamos a poner los límites al final. Vamos a ponerlo desde 0 hasta s y de 0 a s, y ya después sustituimos cuánto vale esos 50 pies. Como se puede apreciar, se acaba de obtener una ecuación la cual se puede resolver de manera a través de sustitución trigonométrica. Si no se alcanza a apreciar todavía, pues se puede hacer una simplificación en esa ecuación, para que ahora sí se vea cómo se puede resolver mediante sustitución trigonométrica. ¿Qué simplificación se puede hacer? Se puede factorizar el 1.5 y sacarlo de la raíz, para que quede de forma más clara. Es decir, si se factoriza ese 1.5, ¿qué se va a tener? Pues se va a tener la raíz de 1.5, porque ya una vez factorizado, le vamos a sacar raíz, y vamos a tener un valor de 1.22. Es 1.22. ¿Y esto va a estar multiplicando a qué? Va a estar multiplicando a s al cuadrado, y 256 entre 1.5 va a dar un valor de 170.66. Todo esto es sobre ds. ¿Y qué se puede apreciar? Pues se puede apreciar que ahora sí, dejamos el término de la variable dependiente solo y podemos proceder a aplicar la ecuación de sustitución trigonométrica. Atención, para ello, todavía para que se aprecie mejor el tema de la sustitución trigonométrica, este término se va a pasar hacia el otro lado. ¿Y cómo se pasa ese término? Pues vamos a tener 1.22 y esto me va a quedar por dt. Y listo. Ahora sí. Hay que recordar que una de las ecuaciones de sustitución trigonométrica, ¿qué nos dice? Nos dice que para encontrar la integral de d, vamos a ponerle de dx, y esto va a ser entre x al cuadrado más a al cuadrado, ¿qué se va a tener? Pues va a dar como resultado, de acuerdo al formulario,
logaritmo natural de ¿qué? De la raíz de x al cuadrado más a al cuadrado, y a esto le vamos a sumar por x. Y listo. Según la ecuación o el formulario, esa es la solución para una ecuación o para una integral como la que se muestra a continuación. También se puede hacer todo, se puede desarrollar todo el método de sustitución trigonométrica, pero no es el enfoque de este curso. Por lo tanto, al resolver esta integral, tenemos que poner los límites, que es de 0 a s, y tenemos que integrar también el lado derecho, desde 0 hasta t. Por lo tanto, como ya se vio por medio de sustitución trigonométrica, se va a obtener el siguiente resultado. Del lado izquierdo se va a tener un resultado, el cual es de, vamos a poner que es s al cuadrado más 170.66. Además, a esto se le debe de sumar la s, pero todo esto va a ir englobado en un logaritmo, según la ecuación. Y este término se le debemos de sustituir porque va desde 0 hasta s. Y por lo tanto, después, ¿esto a qué va a ser igual? Pues esto va a ser igual a 1.22 por t. Del lado izquierdo se puede apreciar de que se debe de sustituir el límite superior menos el límite inferior. Por lo tanto, el límite superior, ¿cómo va a quedar? Queda como logaritmo de la raíz de s al cuadrado más 170.66. Eso es la parte izquierda. Y esto me va a quedar más s. Ahora bien, pues hay que restarle la parte derecha de este término. ¿Y qué vamos a tener? Pues se tiene que es un logaritmo de la raíz cuadrada de ¿cuánto? De 0 más 170, como se puede apreciar. Y después, saliendo de la raíz, se va a tener que es más 0, por lo cual me va a dar como resultado 2.56. Entonces esto va a ser menos 2.56 para que al final todo esto sea igual a 1.22 t. Y listo. Fácilmente de aquí, ingenieros, se puede despejar la t simplemente dividiendo el 1.22 y sustituyendo por fin la distancia inicial que me están dando, que es de 50 pies. Por lo tanto, haciendo la operación, vamos a tener un logaritmo de la raíz de 50 al cuadrado más 170.66. A esto le vamos a sumar más los 50 de la sustitución menos el término que acabamos de encontrar de 2.56, ingenieros, y al final eso lo vamos a dividir entre 1.22. Y de este modo es que se va a tener un tiempo, el cual es de 1.6900, vamos a dejarlo en 1.69 segundos. Y entonces, este es el tiempo que le llevó a la partícula o a la lancha para llegar a la posición antes indicada.